Si estás aquí es porque ya viste la parte 1, o porque alguien te dijo que esta historia te iba a cambiar, y tienen razón. Pero antes de continuar, déjame recordarte rápidamente dónde quedamos. Liria, una omega descartada, amarrada como sacrificio por su propio padre y entregada a la bestia de la floresta. Pero esa bestia no era un monstruo. Era Arlen Dravenhart, el verdadero rey alfa de Eldoria. Traicionado hace 20 años por Morten, su beta, y maldecido por una bruja llamada Seren que fue obligada a actuar. Liria descubrió la verdad en las ruinas de Asterhall, encontró el diario de Seren y comprendió algo que cambió todo. Ella no fue amarrada por casualidad. Ella era la compañera verdadera de Arlen, la única persona en todo el reino que podía romper la maldición. Pero Morten envió cazadores. Liria y Arlen escaparon, cruzaron ríos, sobrevivieron, y Arlen, por unos preciosos minutos, recuperó su forma humana. Le dijo a Liria dónde encontrar a Seren. Le dijo que tenían 5 días hasta la luna llena, y le confesó algo que ella ya sabía en su alma, que estaban destinados. Ahora, en esta segunda parte, vas a ver cómo se rompe una maldición de 20 años, cómo un rey recupera su trono y cómo una omega descartada se convierte en la reina más poderosa que Eldoria jamás conoció. Si no viste la parte 1, el enlace está en la descripción, pero créeme, querrás verla, porque lo que viene ahora es aún más épico. Prepárate, porque en esta parte todo cambia. Bienvenido a la parte 2, la redención. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntame, ¿desde dónde te ve la luna en este momento? 3 días en la floresta prohibida cambian a una persona, no de forma obvia, no con cicatrices visibles o huesos rotos, sino de una forma más profunda, más silenciosa. Liria ya no era la chica que había sido atada a ese poste. Ya no era la omega que había aceptado su destino sin pelear. Ahora era alguien que había corrido de cazadores, que había cruzado ríos helados, que había dormido bajo la lluvia con solo el calor de una bestia maldita manteniéndola viva. Alguien que había visto al hombre dentro del monstruo y había elegido quedarse. Los 3 días habían sido brutales, escasos de comida, escasos de descanso. Siempre moviéndose, siempre mirando hacia atrás. Los cazadores nunca estaban lejos. Podía escuchar sus voces en la distancia, ver el humo de sus fogatas cuando la noche caía. Pero Arlen conocía esta floresta mejor que nadie. Conocía cada sendero oculto, cada cueva, cada lugar donde las sombras eran lo suficientemente espesas para esconderlos, y los había mantenido con vida. Pero ahora, mientras las montañas con cimas gemelas finalmente aparecían en el horizonte, Liria sintió algo que no había sentido en días: esperanza. El Valle Espectral llevaba bien su nombre. Era un lugar donde la niebla nunca se levantaba completamente, donde los árboles crecían retorcidos y blancos como huesos, donde el aire era tan denso que respirar se sentía como tragar agua, y donde el silencio era tan profundo que hasta los pensamientos parecían demasiado ruidosos. Arlen se detuvo en el borde del valle. Sus orejas giraban en todas direcciones, alerta, cauteloso. Este lugar no era seguro, o más bien, no era acogedor. Estaba protegido por magia. Liria podía sentirlo, un cosquilleo en la piel, un peso en el pecho, como si el aire mismo los estuviera observando, juzgando, decidiendo si eran dignos de entrar. Y entonces, desde las sombras, apareció una figura, una mujer, vieja, encorvada, con el cabello largo y blanco cayendo como una cascada de nieve sobre sus hombros. Y ojos que habían visto demasiado, que cargaban con demasiado peso, ojos que reconocieron a Arlen en el instante en que lo vieron, y que se llenaron de lágrimas. Seren. El nombre salió de los labios de Liria como un susurro.
Pero la mujer no la miró. Toda su atención estaba en la bestia, en el lobo amaldiçoado que había estado persiguiéndola en sus pesadillas durante 20 años. «Arlen», susurró con voz quebrada. «Dios mío, Arlen, has estado vivo todo este tiempo. Has estado sufriendo, y yo te hice esto, yo te condené». Su voz se rompió en un sollozo, cayó de rodillas, las manos cubriéndole el rostro, y lloró, no con lágrimas silenciosas, sino con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. 20 años de culpa, 20 años de vivir con lo que había hecho, 20 años de saber que había destruido a un hombre bueno para salvar a su hermana, y que ambas decisiones habían sido imposibles. Lyria bajó del lomo de Arlen, se acercó a la mujer y habló con voz firme. «Él te perdona», me lo dijo. «Arlen te perdona, y ahora necesitamos tu ayuda, porque la maldición puede romperse, y tú eres la única que sabe cómo hacerlo». Seren levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Lyria, y algo cambió en su expresión. Reconocimiento, asombro. Tú eres ella, la compañera verdadera, puedo sentirlo. La marca aún no está completa, pero el vínculo ya existe. Dios, el destino realmente funciona de formas misteriosas. Lyria asintió. Soy yo. Y tenemos 5 días hasta la luna llena. 5 días para preparar el ritual. 5 días para romper la maldición y restaurar al rey. Y necesito que me enseñes, que me digas qué hacer, porque no voy a fallar, no después de todo lo que hemos pasado, no después de lo que él ha sufrido. Seren se puso de pie lentamente. Sus huesos crujían. Su cuerpo se movía como si cada movimiento doliera, pero había determinación en sus ojos ahora. «Entren, ambos. Mi refugio está protegido. Los cazadores no pueden entrar aquí, y tenemos mucho trabajo que hacer. El ritual da Lua Cheia no es algo que se tome a la ligera. Requiere preparación, purificación y sacrificio. Pero si están dispuestos, si realmente quieren esto, entonces empezaremos ahora». El refugio de Seren era una cabaña pequeña construida contra la ladera de la montaña. Por fuera parecía a punto de derrumbarse, pero por dentro era otra historia. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos, hierbas secas, cristales, libros encuadernados en cuero, y en el centro un círculo tallado en el suelo de piedra. Runas antiguas brillaban débilmente alrededor de él. Este era el lugar donde la magia vivía, donde el poder residual de siglos de rituales aún palpitaba en el aire. Seren se movió por la habitación con propósito renovado. Encendió velas, preparó té de hierbas que olía a tierra y algo amargo, y entonces se sentó frente a Lyria y Arlen. El ritual da Lua Cheia es simple en teoría, pero complejo en ejecución. Requiere que la compañera verdadera acepte al alfa en su forma más vulnerable, que lo vea no como monstruo, sino como lo que realmente es, un alma atrapada, un espíritu roto, y que esté dispuesta a unir su vida a la de él, completamente, sin reservas. La marca aparecerá cuando el vínculo sea aceptado, y con ella la maldición se romperá. Lyria escuchaba con atención. Cada palabra era importante, cada detalle crucial. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué sacrificio debo hacer? Seren la miró con algo que parecía respeto. El sacrificio ya lo has hecho. Dejaste atrás tu vida anterior, tu familia, tu nombre, todo lo que fuiste, y elegiste este camino. Elegiste a él. Eso es más de lo que la mayoría estaría dispuesta a dar. Pero hay una cosa más. Una vez que la marca aparezca, estarán vinculados, no solo en esta vida, sino en todas las que vengan. Tu alma y la de él estarán entrelazadas para siempre. No hay forma de deshacerlo, no hay forma de volver atrás. Así que te pregunto ahora, antes de que empecemos, ¿estás segura? ¿Estás dispuesta a atarte a este hombre, a este alfa,
Para toda la eternidad. Liria no dudó ni un segundo. Estoy segura, más segura de esto que de cualquier cosa en mi vida. Él es mío, y yo soy suya, y nada va a cambiar eso. Seren sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Entonces empecemos. Los siguientes días fueron intensos. Seren preparaba a Liria, le enseñaba las palabras del ritual, las antiguas, las que no se habían hablado en siglos. Le enseñaba sobre el vínculo, sobre lo que significaba ser la compañera de un alfa, sobre el poder que vendría con la marca y sobre la responsabilidad, porque no era solo sobre amor, era sobre equilibrio, sobre ser la fuerza que mantenía al alfa anclado, la luz que mantenía a raya la oscuridad, y Liria absorbía cada palabra, cada lección, como si su vida dependiera de ello, porque así era. Y mientras tanto, Arlen esperaba, en su forma de bestia, observando, escuchando, y en sus ojos dorados, Liria podía ver la esperanza creciendo, la creencia de que tal vez, solo tal vez, esto realmente funcionaría, que después de 20 años de oscuridad, finalmente vería la luz, y eso era suficiente para mantenerla enfocada, para mantenerla fuerte, porque él había esperado tanto, había sufrido tanto, y ella no iba a defraudarlo. La noche antes de la luna llena, Seren llevó a Liria a un estanque natural detrás de su cabaña. El agua era cristalina, tan clara que se podía ver hasta el fondo. Este es el lugar donde debes purificarte, donde debes lavar todo lo que fuiste, todo el dolor, todo el rechazo, todo el miedo, para que cuando entres al círculo mañana, entres limpia, renovada, lista para recibir la marca. Liria se desvistió lentamente. El aire frío mordía su piel, pero no le importó. Entró al agua, y el frío fue como un shock que la despertó, que la hizo sentir cada célula de su cuerpo viva y vibrando. Se hundió bajo la superficie, y por un momento dejó que el agua se la llevara. Dejó que lavara todo lo que había cargado durante años, y cuando salió, cuando tomó aire de nuevo, se sintió diferente, más ligera, más fuerte, lista. Seren la envolvió en una tela blanca y sonrió. Mañana todo cambia. Mañana rompes una maldición que ha estado en pie durante 2 décadas y restauras a un rey. Estás lista, lo sé, y él lo sabe. Ahora solo falta que el destino haga su parte. Esa noche, Liria no pudo dormir. Se sentó junto a Arlen. La bestia estaba acostada frente al fuego, sus ojos cerrados. Pero Liria sabía que no dormía. Podía sentir su conciencia, su nerviosismo, su esperanza. Extendió la mano y la posó sobre su pelaje. Mañana, susurró. Mañana vuelves a ser tú. Mañana recuperas todo lo que te quitaron, y yo estaré ahí, contigo, cada paso del camino. Porque esto es lo que estábamos destinados a hacer, lo que estábamos destinados a hacer, juntos. Arlen abrió los ojos, y en ellos vio gratitud, amor y algo más, una promesa silenciosa, de que cuando todo esto terminara, cuando volviera a ser humano, cuando pudiera hablar y tocar y vivir como el hombre que era, le mostraría exactamente lo que significaba para él, cuánto la amaba, cuánto había estado esperándola. Y Liria sonrió, porque sabía que mañana no era solo sobre romper una maldición, era sobre comenzar algo nuevo, algo hermoso, algo que había estado escrito en las estrellas desde antes de que nacieran, y finalmente estaba a punto de hacerse realidad. La luna llena llegaría al anochecer, y con ella vendría el momento de la verdad, el momento en que Liria y Arlen descubrirían si el destino realmente estaba de su lado, si la magia respondería, si la maldición se rompería, y si todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las noches de soledad finalmente valdrían la pena. Seren
Había preparado el círculo. Las velas estaban colocadas, las hierbas quemándose, las palabras escritas en el aire con humo y esperanza. Todo estaba listo. Solo faltaba una cosa: que la luna se levantara, que su luz plateada bañara el círculo, y que dos almas destinadas se unieran de la forma en que siempre debieron estar, como una, como Alfa y Omega, como Rey y compañera, como dos mitades de un todo que finalmente, después de toda una vida de estar separadas, se encontrarían, y nada, ni Morten, ni los cazadores, ni la maldición misma, podría detenerlos ahora, porque el destino había hablado, y su palabra era final. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos, un antes y un después, momentos donde todo lo que fuiste queda atrás y todo lo que serás está a punto de nacer. Y para Liria, ese momento llegó cuando la luna llena comenzó a elevarse sobre las montañas del Valle Espectral. Era enorme, plateada, tan brillante que convertía la noche en un crepúsculo eterno, y su luz caía sobre el círculo preparado por Seren como si supiera exactamente dónde tenía que estar, como si el universo mismo estuviera prestando atención. Liria estaba de pie en el borde del círculo, vestida con la túnica blanca que Seren le había dado, descalza, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, y en su pecho su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Esto era todo, este era el momento, y no podía fallar, no iba a fallar, porque Arlene había esperado 20 años por esto, y ella no iba a defraudarlo ahora. Seren estaba de pie junto al círculo, sus manos levantadas, sus labios murmurando palabras antiguas que hacían vibrar el aire. Y Arlen estaba en el centro del círculo, en su forma de bestia, esperando, con esos ojos dorados fijos en ella, llenos de esperanza, de miedo, de amor. Seren habló con voz clara y firme. Liria, compañera verdadera del Rey Alfa, entra al círculo, acepta tu destino. Acepta el vínculo que te une a este hombre, y con tu aceptación rompe la maldición que lo ha mantenido prisionero durante 2 décadas. Liria respiró profundo, dio un paso, y cruzó la línea del círculo. En el instante en que lo hizo, sintió el cambio. El aire se volvió más denso, más cargado, como si la magia misma estuviera despertando. Las runas en el suelo comenzaron a brillar, primero débilmente, luego más fuerte, hasta que todo el círculo estaba iluminado con una luz dorada que parecía venir de otro mundo. Liria caminó hacia Arlen, paso a paso, sin miedo, sin duda. Y cuando llegó frente a él, extendió la mano y tocó su rostro. El pelaje era suave bajo sus dedos, cálido, y en el momento en que lo tocó, la bestia cerró los ojos, como si ese simple gesto fuera todo lo que había estado esperando, como si ese toque fuera suficiente para empezar a sanar 20 años de dolor. Liria comenzó a hablar, las palabras que Seren le había enseñado, palabras en un idioma antiguo que su boca no debería conocer, pero que su alma reconocía. Te veo. No veo al monstruo. Veo al hombre, veo al rey, veo al alfa que fuiste y que volverás a ser. Te acepto, en esta forma, en cualquier forma, para siempre, porque mi alma conoce la tuya, y tu alma conoce la mía, y estamos unidos, no por la magia, sino por algo más fuerte, por el destino, por el amor, por la verdad de que siempre fuimos uno, incluso antes de conocernos, incluso en las vidas que vinieron antes, y en las que vendrán después. Eres mío, y yo soy tuya, y nada, ni la maldición, ni el tiempo, ni la muerte misma, va a cambiar eso. Las palabras resonaron en el aire, y el círculo respondió. La luz dorada se volvió cegadora, tan brillante que Liria tuvo que cerrar los ojos, pero no soltó a Arlen, no lo dejó, porque sabía que esto era todo.
Este era el sacrificio, este era el momento y tenía que mantenerlo cerca. Entonces sintió el calor. Comenzó en su hombro izquierdo, una quemazón que se extendía como fuego líquido bajo su piel. No era dolor, era transformación. Era la marca apareciendo, grabándose en su carne, convirtiéndose en parte de ella. Y cuando abrió los ojos, vio que Arlen estaba cambiando. Su cuerpo brillaba con esa misma luz dorada, y comenzó a encogerse. La pelaje desaparecía. Los huesos crujían, pero no de dolor, sino de corrección, de sanación, de volver a ser lo que siempre debió ser. Liria lo sostuvo, aunque su forma cambiaba, aunque ya no era la bestia, sino algo entre bestia y hombre. Lo sostuvo y susurró: «Estoy aquí, no estás solo, nunca más estarás solo». Y esas palabras, esas simples palabras, fueron la última pieza, el último empujón que la maldición necesitaba para finalmente romperse. El sonido que hizo fue como cristal quebrándose, como cadenas rompiéndose, como un grito que había estado atrapado durante 20 años finalmente siendo liberado. Y cuando la luz se desvaneció, cuando el círculo se calmó, cuando Liria pudo ver de nuevo, lo que vio le robó el aliento. Arlen, el verdadero Arlen, de pie frente a ella, completamente humano, completamente restaurado, alto, con el cabello oscuro despeinado, con cicatrices que cruzaban su pecho y espalda, testimonio de las batallas que había peleado, de las noches que había sobrevivido, y esos ojos dorados que ahora la miraban con una claridad que no había estado ahí antes, con una humanidad que había sido enterrada bajo la bestia, y en su hombro izquierdo estaba la marca, idéntica a la de Liria, un símbolo antiguo que brillaba con luz propia, 2 lobos entrelazados, uno plateado, uno dorado, unidos para siempre, la marca de la companeira verdadeira y su alfa, el vínculo que no podía romperse, la prueba de que el destino había ganado. Arlen cayó de rodillas, no de debilidad, sino de alivio, de gratitud, de pura y absoluta liberación. Y cuando habló, su voz era ronca, quebrada, pero humana, finalmente humana. Liria, su nombre en sus labios fue como una plegaria, como una bendición, como todo lo que había querido decir durante 20 años, pero no había podido. Liria, mi compañera, mi salvación, mi todo. Liria cayó de rodillas frente a él y lo abrazó. No con cuidado, no con delicadeza, sino con toda la fuerza que tenía, como si pudiera fusionarlo con ella, como si pudiera compensar 20 años de soledad con un solo abrazo. Y Arlen la rodeó con sus brazos, la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo, porque para él lo era. Durante 20 años había sido casado, temido, solo. Había perdido su reino, su nombre, su humanidad, todo. Pero ahora tenía esto, tenía a ella y eso era más de lo que jamás había soñado. Lloró, no lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. 20 años de dolor saliendo de una vez, 20 años de preguntas finalmente respondidas, 20 años de oscuridad finalmente encontrando luz, y Liria lo sostuvo. Lo dejó llorar, lo dejó liberar todo lo que había guardado, porque sabía que necesitaba esto, necesitaba este momento de vulnerabilidad, de humanidad, de finalmente estar en casa. Seren observaba desde fuera del círculo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. Lo lograron, Dios mío, lo lograron. La maldición está rota. El rey ha regresado. Su voz temblaba de emoción, de alivio, de redención, porque esto era lo que había estado esperando, lo que había estado rezando. 20 años de culpa finalmente siendo lavados, 20 años de vivir con lo que había hecho finalmente encontrando perdón.
Se acercó lentamente al círculo, y cuando Arlen levantó la vista, cuando sus ojos se encontraron, ella cayó de rodillas. Mi rey, perdóname, por favor, perdóname por lo que te hice, por lo que te robé, por los años que te quité. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero si hay alguna parte de ti, alguna pequeña parte, que pueda encontrar en su corazón perdonarme, te lo ruego. Arlen la miró por un largo momento, y luego, con voz firme pero amable, habló. Ya estás perdonada. Hace mucho tiempo. No fuiste tú quien me traicionó. Fuiste una pieza en el juego de Morten, una víctima tanto como yo. Y lo que hiciste, lo hiciste por amor, por tu hermana, y eso no es algo que merezca castigo, sino comprensión. Seren sollozó. Las palabras de Arlen eran más de lo que merecía, más de lo que había esperado, y cayó completamente al suelo, agradecida, aliviada, finalmente libre de la culpa que la había perseguido. Arlen se puso de pie, con Lyria aún a su lado, aún sosteniendo su mano, porque ahora que estaban unidos, ahora que la marca estaba completa, no podían estar separados, no querían estar separados. Se miraron y en esa mirada había todo: amor, gratitud, promesa, futuro. Arlen levantó la mano y tocó la mejilla de Lyria. Gracias por ver más allá del monstruo, por quedarte cuando todos te abandonaron, por creer cuando no había razón para creer, por salvarme cuando yo había perdido toda esperanza de ser salvado. Eres más de lo que merecía, más de lo que soñaba, y pasaré el resto de mi vida, de todas mis vidas, demostrándote cuánto significas para mí. Lyria sonrió, con lágrimas en los ojos, pero con el corazón más lleno de lo que jamás había estado. No tienes que demostrarme nada, ya lo hiciste, me elegiste, me salvaste, me viste, y eso es todo lo que siempre quise: ser vista, ser elegida, ser amada, y tú me diste todo eso, así que gracias a ti, mi alfa, mi rey, mi compañero. Se besaron, no fue un beso suave, no fue delicado, fue desesperado, hambriento. 20 años de espera, de soledad, de anhelo, todo vertido en ese beso. Y cuando se separaron, cuando finalmente tomaron aire, supieron que esto era solo el comienzo, porque ahora venía la parte difícil. Ahora tenían que volver al reino, tenían que enfrentar a Morten, tenían que reclamar el trono que había sido robado, tenían que revelar la verdad que había estado enterrada durante 2 décadas, y tenían que hacerlo juntos, como Alfa y Omega, como rey y compañera, como 2 almas que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro a través de la oscuridad. Y nada, ni los cazadores que aún los buscaban, ni el usurpador que los quería muertos, ni el reino que los había olvidado, los detendría, porque el destino había hablado, la maldición estaba rota, el rey había regresado, y la justicia, esa justicia que había esperado 20 años, finalmente, estaba a punto de llegar. Pero afuera del refugio de Seren, en las sombras de la floresta prohibida, algo se movía: voces, pasos, armaduras. Los cazadores habían seguido el rastro, habían encontrado el vale espectral, y ahora estaban aquí, rodeando el refugio, preparándose para atacar, y al frente de ellos, con una sonrisa cruel en el rostro, estaba él, Morten, el usurpador, el traidor. Había venido personalmente, porque sabía que si la Omega y la Bestia llegaban a Seren, si realizaban el ritual, si rompían la maldición, todo su reino de mentiras se derrumbaría. Así que había venido a asegurarse de que eso no pasara. Había venido a terminar lo que había empezado hace 20 años, a matar al verdadero rey y a silenciar a la testigo para siempre. Dio la orden, un silbido bajo,
y sus hombres comenzaron a avanzar hacia el refugio, hacia el círculo, hacia Arlen y Liria, que aún estaban adentro, aún celebrando, aún creyendo que habían ganado, sin saber que la batalla, la verdadera batalla, apenas estaba comenzando. El sonido de armaduras chocando fue lo primero que Arlen escuchó. Sus sentidos, ahora humanos pero aún agudizados por 20 años como bestia, captaron el peligro antes que nadie. Se puso de pie de inmediato, sus músculos se tensaron, sus ojos dorados se oscurecieron, y en ese instante Liria supo que el hombre frente a ella no era solo su compañero, era un guerrero, un rey, alguien que había sobrevivido 2 décadas en la forma más hostil posible, y que no iba a permitir que nadie le arrebatara lo que acababa de recuperar. Seren susurró con voz baja pero autoritaria. Protege a Liria. No importa lo que pase, no dejes que la toquen. Seren asintió. Sus manos ya se movían en patrones complejos, levantando barreras mágicas, reforzando las protecciones del refugio, pero ambos sabían que no sería suficiente, no contra un ejército, no contra Morten, que había venido preparado, que había esperado 20 años para este momento, y que no iba a rendirse fácilmente. La puerta del refugio se abrió de golpe, y ahí, en el umbral, con una armadura negra que reflejaba la luz de la luna, estaba él, el usurpador, el traidor, Morten. Su sonrisa fue lo primero que vieron, cruel, victoriosa, como si ya hubiera ganado. Así que es verdad, la bestia logró romper la maldición. ¡Qué lástima! 20 años de trabajo, 20 años de construir mi reino, y ahora vienes tú, Arlen, mi viejo amigo, a intentar arruinarlo todo. Su voz goteaba veneno, sarcasmo, pero debajo de todo eso había miedo, porque miraba a Arlen y veía no solo al hombre, sino a la bestia que había sido. Veía la fuerza que aún vivía en esos músculos, la ferocidad que brillaba en esos ojos dorados, y sabía que este enfrentamiento no iba a ser fácil. Arlen dio un paso adelante, su presencia llenaba el espacio, una autoridad que no necesitaba armadura ni armas, porque la verdad era su arma, y el destino estaba de su lado. Morten, su voz era fría, calmada, implacable. Has tenido 20 años sentado en un trono que nunca fue tuyo, 20 años mintiendo a un reino que merecía mejor, 20 años viviendo con la sangre de tu traición en las manos, y ahora ha llegado el momento de enfrentar la verdad. Morten rió, una risa hueca que no llegaba a sus ojos. ¿La verdad? Yo he construido más de lo que tú jamás pudiste. He fortalecido el reino, he expandido nuestras fronteras, he hecho de Eldoria una potencia. Y tú eras débil, demasiado noble, demasiado justo. El reino necesitaba un rey fuerte, no un soñador. Así que hice lo que tenía que hacerse. Te quité del camino. Liria dio un paso adelante entonces, sosteniendo el diario de Seren en alto, para que todos los soldados pudieran verlo. Su voz era clara, fuerte, sin miedo. Aquí está la verdad, la confesión de Seren Alvarin, detallando cómo Morten la obligó a maldecir a vuestro verdadero rey, cómo conspiró para tomar un trono que nunca fue suyo, cómo traicionó no solo a Arlen, sino a todo Eldoria. Los soldados miraron el diario, miraron a Morten, y la duda comenzó a crecer en sus ojos, porque todos habían sentido que algo estaba mal. Todos habían vivido con la sombra de esa mentira, pero ninguno se había atrevido a cuestionarla. Hasta ahora, no le crean. Morten intentó recuperar control. Ella es solo una omega, una sacrificada que dice cualquier cosa para salvar su vida. Ese diario podría ser falso. Yo soy vuestro rey. Yo os he guiado durante 20 años.
Arlen extendió su brazo izquierdo y la marca en su hombro, la marca del Alfa verdadero, el símbolo antiguo que solo el rey legítimo de Eldoria podía portar, comenzó a brillar con una luz dorada cegadora que llenó todo el refugio, que no podía ser falsificada, que era prueba irrefutable de quién era él realmente. Liria hizo lo mismo, mostrando su propia marca, la marca de la compañeira verdadeira, brillando con la misma intensidad, y cuando las dos marcas resonaron, cuando su luz se fusionó, el poder que emanó fue tan puro, tan absoluto, que todos en esa habitación sintieron la verdad, no con sus mentes, sino con sus almas. Los soldados cayeron de rodillas, no por miedo, sino por reconocimiento, porque sus instintos, sus propias almas de lobos, reconocían a su verdadero Alfa, y no había armadura, no había espada, no había título falso que pudiera cambiar eso. Morten miró alrededor, vio a sus hombres arrodillados, vio la luz dorada, vio su reino, su mentira, desmoronándose, y por primera vez en 20 años sintió verdadero miedo. No, no puede ser. Yo soy el rey. No. Arlen habló con voz que resonaba con siglos de autoridad real. Tú eres un usurpador, y tu reino de mentiras termina hoy, no con violencia, no con muerte innecesaria, sino con la justicia que siempre debiste enfrentar. Seren movió sus manos, y raíces mágicas brotaron del suelo, pero éstas no herían, solo inmovilizaban, enredándose alrededor de Morten con gentileza firme, deteniéndolo sin dañarlo, porque esta no era venganza, era justicia. Arlen se acercó a Morten, su voz era baja, pero todos la escucharon. 20 años. Tuviste 20 años para hacer lo correcto, para confesar, para redimirte, y elegiste seguir mintiendo. Así que ahora enfrentarás las consecuencias, pero no a través de mi rabia, sino a través de la ley, del juicio, de la verdad que finalmente salió a la luz. Se giró hacia los soldados, hacia el pueblo que había comenzado a reunirse fuera del refugio, atraídos por la luz dorada, por el poder que emanaba. Eldoria, vuestro verdadero rey ha regresado, no para venganza, no para derramar más sangre, sino para restaurar lo que fue roto, para sanar lo que fue dañado, para construir el reino que siempre debimos ser, un reino de verdad, de justicia, de esperanza. Y cuando habló esas palabras, cuando su marca brilló aún más fuerte, cuando el vínculo entre él y Liria se hizo visible para todos, una luz dorada que los conectaba, que los unía, que mostraba que el destino los había elegido, no hubo duda, no hubo resistencia, solo aceptación. Y así, sin violencia, sin derramamiento de sangre, sin la brutalidad que Morten había usado para tomar el poder, Arlen lo recuperó, con verdad, con justicia, y con el apoyo de un pueblo que finalmente, podía ver la luz después de 20 años de oscuridad. Los soldados que habían servido a Morten bajaron sus armas, no porque fueran obligados, sino porque finalmente comprendían, finalmente veían, y uno por uno comenzaron a arrodillarse frente a Arlen, frente a su verdadero rey, frente al hombre que había sobrevivido 20 años de maldición y que ahora regresaba no con sed de venganza, sino con el corazón de un gobernante justo. «Mi rey», uno de los capitanes habló, su voz temblorosa. «Perdónanos, no sabíamos, nos mintieron, pero ahora vemos la verdad». Y estamos listos para servir, para enmendar, para ayudar a reconstruir lo que fue destruido. Arlen asintió, su expresión seria pero no cruel. No busco venganza contra aquellos que fueron engañados, solo contra aquel que mintió. Morten enfrentará juicio, pero el resto de vosotros, el resto de Eldoria, tiene la oportunidad de empezar de nuevo,
de construir un reino donde la verdad importa más que el poder, donde la justicia prevalece sobre la ambición y donde ningún rey, nunca más, pueda gobernar a través del miedo y la mentira. Liria se acercó a él, tomó su mano, y juntos, con sus marcas aún brillando, con el vínculo entre ellos más fuerte que nunca, miraron al futuro, al reino que estaban a punto de reconstruir, y supieron que esto era solo el comienzo, que el camino sería difícil, que habría desafíos, resistencia, dudas. Pero también sabían que tenían algo que Morten nunca tuvo. Tenían la verdad, tenían el apoyo del destino, y tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Seren se acercó, sus ojos aún húmedos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de culpa, sino de alivio, de redención finalmente alcanzada. Mi rey, mi reina, estoy lista para lo que sigue, para ayudar, para servir, para usar mi magia no para destruir, sino para construir, para proteger, para asegurarme de que nunca más, una maldición como esta pueda ser lanzada en el Doria. Arlen la miró. Con gratitud, con perdón. Seren, has pagado tu deuda. Has ayudado a romper lo que fuiste forzada a crear. Y ahora tienes un lugar en mi consejo, como guardiana de la magia antigua, como protectora del reino, como alguien que entiende el precio del poder mal usado y que se asegurará de que nunca volvamos a pagarlo. Los días que siguieron fueron un torbellino. Morten fue llevado a las mazmorras del castillo, no en cadenas de hierro, sino custodiado por la magia de Seren, esperando el juicio que determinaría su destino. No un juicio apresurado, no una ejecución impulsiva, sino un proceso justo, donde se escucharía evidencia, donde se presentaría la verdad y donde el pueblo de Eldoria podría finalmente ver con sus propios ojos la traición que había gobernado sus vidas durante 20 años. Arlen y Liria recorrieron el reino, visitando pueblos, hablando con el pueblo, escuchando sus historias, sus miedos, sus esperanzas, y con cada conversación, con cada mano que estrechaban, con cada promesa que hacían, el reino comenzaba a sanar, a creer de nuevo, a ver que tal vez, el futuro podía ser diferente, mejor, más justo. Y cuando finalmente llegó el día del juicio, cuando Morten fue llevado ante el Consejo Real, ante los nobles, ante el pueblo, y se le presentó la evidencia, el diario de Seren, los testimonios de aquellos que habían sospechado pero tenido miedo de hablar, la marca de Arlen brillando como prueba irrefutable. No hubo escapatoria, no hubo negación posible, solo la verdad, fría, clara, innegable. Morten fue declarado culpable de traición, de conspiración, de 2 décadas de engaño. Y su sentencia no fue muerte, porque Arlen no era ese tipo de rey. Su sentencia fue exilio, a las tierras estériles del sur, donde no había magia, no había poder, solo soledad y la certeza de que había perdido, de que el hombre que había intentado destruir ahora gobernaba más fuerte que nunca. Y esa era una tortura peor que cualquier ejecución, porque lo obligaba a vivir, a recordar, a enfrentar cada día sabiendo que había fallado, que su reino de mentiras se había derrumbado, y que la historia lo recordaría no como un gran rey, sino como el traidor que fue, y con esa sentencia ejecutada, con Morten escoltado fuera del reino, vigilado para asegurarse de que nunca regresara. Eldoria finalmente cerró ese capítulo oscuro y abrió uno nuevo. Uno que comenzaba con un rey que había sido bestia, una reina que había sido sacrificio, y un pueblo que finalmente podía respirar libremente bajo el gobierno de la verdad. Y la historia que todos creyeron terminada 20 años atrás, finalmente pudo continuar.
Pero esta vez con el final correcto, el final que siempre debió ser. Hay momentos que definen quién eres, no lo que otros dicen que eres, sino quién realmente eres en lo más profundo de tu alma. Y para Liria, ese momento llegó cuando cruzó las puertas del castillo de Eldoria, no como la Omega descartada, no como el sacrificio olvidado, sino como la compañera marcada del rey Alfa, como la mujer que había roto una maldición de 20 años, como alguien que importaba. El gran salón estaba lleno, el consejo real, los nobles, los guerreros, los ciudadanos que habían logrado entrar. Todos querían ver, todos querían saber si era verdad, si el rey Arlen realmente había regresado. Y cuando lo vieron, cuando vieron a ese hombre alto con ojos dorados y porte de guerrero, cuando vieron la marca brillando en su hombro, el símbolo antiguo del Alfa verdadero, no hubo duda. Su rey había vuelto, pero las miradas no se quedaron solo en él. Se movieron hacia la mujer a su lado, Liria, con su túnica blanca, su cabello suelto, y la misma marca brillando en su hombro izquierdo, la marca que la identificaba como algo más que una simple compañera, como la Omega elegida por el destino, como la futura reina. Los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Por qué una Omega? ¿Por qué no una princesa? ¿Por qué no alguien de sangre noble? Las preguntas volaban como flechas, y cada una se clavaba en el pecho de Liria, porque reconocía esas voces, ese tono. Era el mismo que había escuchado toda su vida, el mismo que le decía que no era suficiente, que no merecía estar ahí, que era un error. Pero entonces sintió la mano de Arlen apretando la suya, firme, cálida, reconfortante, y cuando lo miró, cuando vio esos ojos dorados mirándola con amor absoluto, con orgullo, con certeza, supo que no estaba sola, nunca más estaría sola. Arlen dio un paso adelante, y su voz resonó en el salón con autoridad que hacía 20 años no se escuchaba. Silencio. Esta es Liria, mi compañera verdadera, la mujer que rompió la maldición que me mantuvo prisionero durante 2 décadas, la mujer que el destino eligió para mí, y la mujer que será coronada como vuestra reina, no porque yo lo diga, sino porque la marca lo dice, porque la magia lo reconoce, y porque ella lo merece. Pero uno de los consejeros, un hombre viejo con barba gris y ojos llenos de duda, se atrevió a hablar. Mi rey, con todo respeto, ella es Omega, no tiene linaje, no tiene tierras, no tiene poder. ¿Cómo puede una mujer así, una mujer de nada, convertirse en reina de Eldoria? El rey no merece. La frase murió en su garganta, porque Liria había dado un paso adelante. Ya no temblaba, ya no dudaba, porque había sobrevivido la floresta prohibida, había enfrentado cazadores, había visto la verdad y la había defendido, y no iba a permitir que nadie la hiciera sentir menos de lo que era. Habló, y su voz no era fuerte, pero era firme, clara, llena de una convicción que venía de lo más profundo. Tienes razón, no tengo linaje. Fui la hija olvidada de un hombre que me ofreció como sacrificio sin pensarlo 2 veces. No tengo tierras. Crecí durmiendo en el cuarto más frío de una casa que nunca me quiso. Y no tengo poder, o al menos no tenía. Pero ahora tengo algo que ninguna princesa en este reino tiene. Tengo la marca del destino. Tengo el vínculo con vuestro Alfa, y tengo la verdad. Sacó el diario de Seren. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Este diario pertenece a Seren Alvarin, la bruja que fue forzada por Morten a maldecir a vuestro rey. Contiene su confesión, los detalles del ritual, la traición, todo. Durante 20 años, Morten os mintió. Os dijo que vuestro rey había huido, que os había abandonado, pero la verdad es que lo convirtió en monstruo, lo desterró,
y tomó un trono que nunca fue suyo, y cuando yo, una simple omega, fui ofrecida como sacrificio a esa bestia, descubrí quién era realmente, vi al hombre dentro del monstruo, y elegí quedarme, elegí ayudarlo, elegí romper la maldición, no porque buscara poder, sino porque era lo correcto, porque él merecía justicia, y porque el destino me puso en ese camino por una razón. El salón estaba en completo silencio ahora, todos escuchaban, todos procesaban, y Liria continuó, así que sí, soy Omega, soy de nada, pero también soy la única razón por la que vuestro verdadero rey está de pie frente a vosotros hoy, y si eso no me hace digna, entonces nada lo hará. La tensión en el salón era palpable, se podía cortar con un cuchillo, pero entonces, desde el fondo, una voz se alzó, una mujer mayor, con ropas simples, una campesina que había logrado entrar para ver al rey. Ella tiene razón. Morten nos mintió. Todos lo sentimos. Algo siempre estuvo mal, pero teníamos miedo de hablar, miedo de cuestionar. Y ahora que la verdad está aquí, vamos a rechazarla solo porque viene de una omega, solo porque no es noble. Eso nos hace tan ciegos como Morten quería que fuéramos. Otra voz se unió. Un guerrero, joven, con cicatrices de batalla. Yo serví bajo Morten, maté en su nombre, perseguí a la bestia pensando que protegía el reino, pero todo fue una mentira, y esta mujer, esta Omega, tuvo el coraje de hacer lo que ninguno de nosotros hizo, ver la verdad y actuar. Merece ser reina más que cualquier noble nacida en seda. Y uno por uno, las voces comenzaron a sumarse. Campesinos, guerreros, comerciantes, el pueblo, los que realmente importaban, los que vivían en las calles y trabajaban en los campos. Todos reconocían algo en Liria. No veían a una Omega sin poder, veían a alguien como ellos, alguien que había sido descartada pero que se había levantado, y eso resonaba. El consejero que había cuestionado a Liria retrocedió, su rostro pálido, porque se daba cuenta de que había perdido, que el pueblo había hablado y que su opinión, la opinión de los nobles, ya no importaba tanto como antes. Arlen sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y habló de nuevo. Eldoria ha estado rota durante 20 años, no solo por mi ausencia, sino por un sistema que valora el linaje sobre el carácter, que valora el oro sobre la bondad, que valora el título sobre la verdad, y eso termina hoy. Liria será coronada, no solo como mi compañera, sino como símbolo de lo que este reino puede ser, un lugar donde no importa de dónde vienes, sino quién eliges ser, un lugar donde la Omega descartada puede convertirse en reina, porque demostró su valor, porque salvó a su rey y porque el destino mismo la eligió. Se giró hacia Liria, tomó su mano y la guió hacia el trono, hacia el asiento que había estado vacío durante 2 décadas. Y cuando se arrodilló frente a ella, cuando todos en el salón vieron al rey arrodillado ante su compañera, el mensaje fue claro. Esto no era solo política, era amor, era respeto, era la verdad de que Liria no estaba ahí por él, estaba ahí con él, como igual. Seren entró al salón, cargando una corona, no la corona tradicional de las reinas, pesada con joyas y oro, sino algo nuevo, algo que había forjado esa misma mañana con magia y metal. Una corona de plata entretejida con hojas de roble, simple, hermosa, y perfecta para alguien que había crecido en las sombras, pero que ahora brillaba con luz propia. Liria, compañera del rey Alfa. La voz de Seren resonó con poder antiguo. Te coronamos no como reina por matrimonio, sino como Omega por derecho, como guardiana del equilibrio, como la luz que mantiene al Alfa anclado, como la fuerza que protege al reino de la oscuridad. Que tu reinado sea largo,
que tu sabiduría sea profunda, que tu compasión nunca falle, y que el Doria prospere bajo tu guía. Colocó la corona sobre la cabeza de Liria, y en el momento en que lo hizo, la marca en el hombro de Liria brilló, más fuerte que nunca, cegadora, y todos en el salón sintieron el poder, el vínculo entre Alfa y Omega activándose completamente, fortaleciéndose, convirtiéndose en algo que protegería no solo a ellos dos, sino al reino entero. El salón estalló en vítores. No todos. Algunos nobles aún fruncían el ceño, aún murmuraban su descontento, pero eran minoría, la mayoría, el pueblo, los guerreros, los que realmente componían el Doria, celebraban porque finalmente, después de 20 años de mentiras, tenían verdad, tenían esperanza y tenían una reina que los entendía, que había sufrido como ellos, que sabía lo que era ser invisible y que ahora usaría ese conocimiento para asegurarse de que nadie más tuviera que sentirse así. Liria se puso de pie, con la corona en su cabeza, con Arlen a su lado, y miró al salón, miró a toda esa gente y habló. No pido que me amen de inmediato, no pido que confíen ciegamente, solo pido una oportunidad para demostrar que puedo ser la reina que merecéis, una reina que escucha, que se preocupa, que pelea no solo por los poderosos, sino por los olvidados, por los descartados, por todos los que alguna vez sintieron que no importaban, porque yo fui uno de vosotros, y nunca, nunca lo olvidaré. Los vítores se volvieron ensordecedores, y en medio de todo ese ruido, Liria vio algo que la hizo detenerse. En la entrada del salón estaba su familia, su padre Ulrich, sus hermanos, los que la habían atado, los que la habían abandonado, los que habían creído que valía menos que nada. Y ahora la miraban con ojos llenos de shock, de arrepentimiento, de la comprensión tardía de que habían cometido el error más grande de sus vidas. Ulrich dio un paso adelante, su rostro pálido, su voz temblorosa. Liria, hija, yo no sabía, no pensé. Por favor, perdóname. Pero Liria no respondió con ira, no con gritos. Respondió con calma, con dignidad, con la fuerza de alguien que ya no necesitaba la aprobación de quienes la habían lastimado. No hay nada que perdonar, padre, porque ya no me importa. Pasé toda mi vida buscando tu amor, tu aceptación, y nunca la conseguí. Pero ahora tengo algo mejor. Tengo a alguien que me eligió, que me vio, que me amó cuando nadie más lo hizo, y tengo un reino que cuidar. Así que podéis quedaros, podéis iros, no cambia nada, porque mi valor ya no depende de vosotros. Nunca más lo hará. Las palabras golpearon a Ulrich como puñetazos. Cayó de rodillas, no con arrogancia, sino con la derrota de un hombre que finalmente entendía lo que había perdido. Y Liria se giró, porque no tenía tiempo para el pasado, solo para el futuro, para el reino que iba a ayudar a construir, para el Alfa que estaba a su lado, y para el destino que finalmente, había encontrado su camino hacia ella. Arlen la miró, con amor, con orgullo, y susurró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Eres extraordinaria, lo sabes». Liria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Lo aprendí de ti, mi rey, mi Alfa, mi todo, y juntos, mano con mano, corona con corona, marca con marca, se giraron hacia su pueblo, hacia su reino, hacia el futuro que estaban a punto de crear. Un futuro donde la Omega descartada era reina, donde el rey maldito había regresado, y donde el Doria, finalmente, tenía la oportunidad de sanar, de crecer, y de convertirse en lo que siempre debió ser, un reino de justicia, de verdad y de esperanza. 6 meses. 6 meses desde que Arlen había regresado al trono. 6 meses desde que Liria había sido coronada.
Y en ese tiempo, el Doria había cambiado más de lo que nadie creía posible. Las calles que antes estaban llenas de miedo, ahora resonaban con risas. Los mercados, que habían estado vacíos, ahora rebosaban de comercio. Y el pueblo que había vivido bajo la sombra de la mentira, ahora caminaba bajo la luz de la verdad. No había sido fácil. Nada de eso había sido fácil. Hubo nobles que resistieron, que intentaron mantener sus privilegios, que murmuraban que una Omega nunca debería estar en el trono. Pero Liria había demostrado una y otra vez que no era solo una reina de nombre, era una reina de acción. Escuchaba a su pueblo, caminaba por las calles, visitaba los pueblos más remotos, y cada persona que la conocía salía convencida de que el Doria finalmente tenía a alguien que se preocupaba, no por el poder, sino por la gente, y eso era algo que ningún noble podía comprar, ningún título podía otorgar, era algo que se ganaba. Y Liria lo había ganado con cada decisión, con cada acto de compasión, con cada momento en que eligió al pueblo sobre la política. Arlen gobernaba con fuerza, con la determinación de un hombre que había perdido todo y no iba a permitir que volviera a pasar. Reformó el consejo, expulsó a los traidores, trajo sangre nueva, gente que había probado su lealtad, que había peleado por la verdad, y junto a Liria creó leyes que protegían no solo a los poderosos, sino a todos. Leyes que decían que el linaje no determinaba el valor, que una Omega podía poseer tierras, que un campesino podía tener voz, que el Doria sería un reino donde todos, sin importar de dónde vinieran, tendrían la oportunidad de prosperar. No todos estaban contentos, pero la mayoría lo estaba, y esa mayoría era suficiente. La floresta prohibida ya no era prohibida. Arlen y Liria la habían abierto, la habían limpiado de las trampas que Morten había dejado, y la habían declarado santuario, un lugar donde la naturaleza podía crecer sin interferencia, donde los animales podían vivir sin miedo, y donde cualquiera que necesitara refugio podía encontrarlo, porque ambos recordaban cómo ese lugar los había protegido cuando nadie más lo haría, y ahora le devolvían el favor. Seren se había unido al consejo, no como consejera ordinaria, sino como guardiana de la magia antigua. Su tarea era asegurarse de que nunca más se usara magia prohibida para dañar, que los rituales como el que había maldecido a Arlen quedaran enterrados en el pasado, y que las nuevas generaciones aprendieran a respetar el poder que portaban, no a temerlo, no a abusarlo, sino a honrarlo. Había pasado 20 años viviendo con culpa, y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de usar su conocimiento para el bien, para proteger, para enseñar, para redimirse completamente. Y cada día que trabajaba junto a Arlen y Liria, sentía como ese peso en su pecho se aligeraba un poco más, hasta que un día, finalmente, pudo respirar sin sentir que se ahogaba. Y supo que había sido perdonada, no solo por Arlen, sino por ella misma. Y eso era todo lo que necesitaba. Morten había sido exiliado, como Arlen había prometido, sin muerte, sin violencia innecesaria, solo justicia. Fue enviado a las tierras estériles del sur, un lugar donde no había magia, no había poder, solo soledad, y allí pasaría el resto de sus días, sabiendo que había perdido, sabiendo que el hombre que había intentado destruir ahora gobernaba más fuerte que nunca. Era un castigo peor que la muerte, porque lo obligaba a vivir con sus fracasos, a verlos cada día, a no poder escapar de ellos. Pero la historia no terminaba con castigos y reformas. Terminaba con algo más, algo hermoso. Algo que Liria había comenzado a sentir hace 3 meses, pero que había guardado en secreto, esperando el momento correcto. Y ese momento llegó en la celebración del solsticio de verano, cuando todo el reino se reunió en el castillo para festejar.
para brindar por su rey y su reina, y para agradecer por los 6 meses de paz que habían tenido. Liria se puso de pie, en medio del gran salón, con Arlén a su lado, y habló. Su voz clara, firme, pero con un toque de emoción que no pudo ocultar. Pueblo del Doria, hace 6 meses vine a vosotros como una desconocida, como una Omega sin nombre, sin pasado, sin nada más que la marca en mi hombro y la verdad en mi corazón. Y vosotros me aceptasteis, me disteis la oportunidad de demostrar mi valor, y hoy vengo ante vosotros no solo como vuestra reina, sino con noticias que cambiarán el futuro de Eldoria, porque no estoy sola. Llevo dentro de mí la próxima generación, el heredero de vuestro Alfa, el hijo que unirá todo lo que hemos construido. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, como una ola, los vítores estallaron, ensordecedores, jubilosos, porque esto no era solo un bebé, era esperanza, era futuro, era la prueba de que Eldoria realmente había renacido. Arlén la miró, con ojos brillantes de lágrimas que no intentó ocultar, y la abrazó, tan fuerte que casi la levantó del suelo. «Un hijo», susurró contra su cabello. «Vamos a tener un hijo, Liria, mi compañera, mi reina, mi todo. Me has dado más de lo que jamás soñé. Me devolviste mi humanidad, mi reino, y ahora me das esto, una familia, algo que pensé que nunca tendría». Liria se rió, entre lágrimas, entre alegría. «Lo hicimos juntos, todo esto, juntos, y así seguiremos, para siempre, porque eso es lo que significa el vínculo, no solo amor, sino unión, en todo, en cada momento». En cada desafío, en cada alegría, juntos. El pueblo celebró durante días, las calles se llenaron de música, de baile, de risas, y por primera vez en décadas, Eldoria se sintió completa, como si todas las piezas rotas finalmente hubieran encontrado su lugar. Los meses pasaron, el vientre de Liria creció, y con él la emoción del reino. Apuestas se hacían sobre si sería niño o niña, sobre si tendría los ojos dorados de su padre o los de su madre, sobre si sería Alfa u Omega, pero a Liria no le importaba, solo quería que estuviera sano, que fuera feliz, que creciera en un reino donde no importara su designación, donde pudiera ser quien quisiera ser, y sabía que ese reino existía ahora, porque ella y Arlén lo habían construido, y la noche que llegó el momento, cuando los dolores comenzaron, cuando Liria supo que su hijo estaba listo para llegar al mundo, no tuvo miedo. Tenía a Arlén sosteniéndole la mano, tenía a Seren usando su magia para aliviar el dolor, y tenía a todo un reino esperando, rezando, esperanzado. El parto fue largo, difícil, pero cuando finalmente, el llanto de un bebé llenó la habitación. Cuando Liria sostuvo a su hijo por primera vez, cuando vio esos ojos dorados idénticos a los de Arlén, supo que todo el sufrimiento, toda la lucha, había valido la pena. Es un niño. Seren sonrió, fuerte, sano y con una marca que nunca habíamos visto antes. Liria miró, y ahí, en el hombro diminuto de su bebé, había una marca, no como la de ella y Arlén, sino algo nuevo, 2 lobos, uno plateado, uno dorado, pero entre ellos una estrella, brillando. «¿Qué significa?», susurró Liria. Seren se acercó, tocó la marca con reverencia, y habló con voz llena de asombro. «Significa que este niño no es solo heredero, es puente entre Alfa y Omega, entre pasado y futuro, entre lo que fue y lo que será. Esta marca significa que él traerá equilibrio, que su reinado no será solo de fuerza, sino de sabiduría, de compasión, de todo lo que sus padres representan. Es un regalo del destino, un regalo para Eldoria». Arlén sostuvo a su hijo, con manos temblorosas.
con ojos llenos de amor tan puro que dolía. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó. Liria sonrió. «Aiden significa fuego, porque él será la luz que guíe a Eldoria hacia el futuro. Aiden Ravenheart, heredero del rey Alfa, hijo de la Omega que fue desechada y el rey que fue maldecido, y portador de la esperanza de todo un reino». Los años que siguieron fueron de prosperidad. Eldoria floreció como nunca antes, el comercio creció, la magia fue respetada y el pueblo vivió sin miedo. Aiden creció fuerte, sabio más allá de sus años, y con cada día que pasaba, demostraba que la marca en su hombro no era solo simbólica, era real. Tenía la fuerza de su padre, la compasión de su madre, y algo más, algo que era únicamente suyo, la capacidad de ver no solo lo que era, sino lo que podía ser. Y cuando cumplió 10 años, cuando preguntó sobre la historia de sus padres, sobre cómo se conocieron, sobre la maldición y la traición, Liria y Arlen se sentaron con él y le contaron todo. No ocultaron nada, no suavizaron los detalles, porque querían que entendiera que el poder viene con responsabilidad, que el linaje no importa tanto como las elecciones, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, siempre hay luz, solo tienes que tener el coraje de buscarla. Aiden escuchó, con esos ojos dorados brillantes de comprensión, y cuando terminaron, cuando Liria pensó que tendría preguntas, que dudaría, él simplemente sonrió y dijo algo que les rompió el corazón de la forma más hermosa. «Entonces yo nunca fui un error. Fui el resultado de algo hermoso, de 2 personas que se negaron a rendirse, que pelearon por la verdad y que se encontraron en el lugar más imposible. Eso es lo que soy. Eso es lo que siempre seré. No un error, sino un milagro». Y en ese momento, Arlen y Liria supieron que habían hecho todo bien, que Eldoria estaba en buenas manos, que el futuro era brillante y que todo el dolor, toda la oscuridad, había llevado a esto, a un reino sanado, a un hijo que portaba esperanza y a un amor que había trascendido maldiciones, tiempo y destino mismo. Los años continuaron. Arlen y Liria gobernaron lado a lado, envejeciendo juntos, pero nunca perdiendo la fuerza de su vínculo. La marca en sus hombros nunca dejó de brillar, recordándoles cada día que eran uno, que estaban destinados y que nada, absolutamente nada, podría separarlos. Y cuando finalmente, muchos años después, cuando sus cabellos estaban grises y sus cuerpos cansados, cuando se acostaron juntos por última vez, con las manos entrelazadas, con las marcas brillando más fuerte que nunca, susurraron las mismas palabras, al mismo tiempo. «Nos vemos en la próxima vida, mi alfa, mi omega, mi compañero, mi todo». Y la luz de sus marcas se fundió, brilló y se apagó. Juntos, como siempre había sido, como siempre sería, porque el destino no termina con una vida, continúa en todas las vidas, para siempre. Eldoria nunca olvidó a la Omega descartada que se convirtió en reina, al rey maldito que regresó más fuerte, a la bruja que se redimió, y al hijo que nació de una maldición rota y se convirtió en el rey más grande que el reino jamás conoció. Sus historias se contaron durante generaciones. Se convirtieron en leyendas, en canciones, en cuentos que las madres contaban a sus hijos antes de dormir. Y cada vez que alguien se sentía perdido, descartado, invisible, recordaban a Liria y sabían que no importaba dónde empezaras, importaba quién elegías ser, importaba que nunca te rindieras y que siempre, siempre había esperanza. Porque si una Omega sin nombre podía convertirse en reina, si un rey maldito podía regresar, si una traición de 20 años podía convertirse en redención, entonces cualquier cosa
Cualquier cosa era posible. Y ese era el verdadero legado. No el trono, no el poder, sino la esperanza, la creencia de que el destino no estaba escrito en piedra, sino que se escribía con cada elección, con cada acto de coraje, con cada momento en que elegías levantarte en lugar de rendirte, y el Doria, finalmente, lo entendió. La floresta prohibida se convirtió en símbolo, ya no de miedo, sino de refugio, de protección, de que incluso en los lugares más oscuros había luz si sabías dónde buscar. Las ruinas de Asterhall fueron preservadas como recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tiempo esté enterrada, y el Valle Espectral, donde Seren había vivido exiliada, se convirtió en lugar de peregrinación, donde aquellos que buscaban redención iban a meditar, a sanar, a encontrar paz. Cada rincón de Eldoria contaba una historia, y todas esas historias, todas esas piezas, se unían en una sola verdad: que el reino que había nacido de la ruina era más fuerte que nunca, que la maldición que había destruido se había convertido en bendición, y que el sacrificio que debió terminar en muerte había traído vida, esperanza y un futuro más brillante de lo que nadie jamás imaginó. Y así, en el reino de Eldoria, bajo el gobierno del Alfa y la Omega destinados, nació una era dorada, una era donde todos importaban, donde la verdad era más valiosa que el oro, y donde el amor, ese amor que había roto una maldición de 20 años, reinaba supremo, para siempre. Y ahí lo tienes, la historia de cómo una Omega descartada se convirtió en reina, de cómo un rey maldito recuperó su humanidad, de cómo una traición de 20 años fue finalmente vengada no con sangre, sino con justicia, y de cómo un reino entero aprendió que el verdadero poder no viene de donde naces, sino de quién eliges ser. Pero déjame preguntarte algo importante. Después de escuchar todo esto, después de ver cómo Lyria pasó de ser invisible a imparable, ¿qué vas a hacer tú? Porque esta historia no es solo entretenimiento, es un espejo, y si eres honesto contigo mismo, probablemente viste algo de ti en ella. Tal vez tú también te has sentido descartado, invisible, como si no importaras. Tal vez hay personas en tu vida que te han hecho creer que eres menos de lo que realmente eres. Y aquí está la pregunta que necesitas responder ahora mismo. ¿Vas a seguir creyendo esas mentiras? ¿O vas a hacer lo que Lyria hizo? Vas a levantarte, vas a reclamar tu valor, vas a decir basta y empezar a escribir tu propia historia. Piénsalo, Lyria no tenía nada, sin familia que la apoyara, sin poder, sin nombre. Pero tenía una cosa, tenía la voluntad de no rendirse, de seguir adelante incluso cuando todo le decía que se quedara en el suelo. Y esa voluntad, esa elección de levantarse, fue lo que cambió todo. Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué estás esperando? ¿Qué está impidiéndote reclamar tu propio destino? Porque te garantizo una cosa, no es el mundo, no son las circunstancias, eres tú. Tú eres la única persona que está en tu camino, y también eres la única persona que puede quitarse de ese camino. Así que aquí está tu tarea, no es opcional. Es obligatoria si realmente quieres cambiar tu vida. Primero, quiero que identifiques una cosa, una mentira que has estado creyendo sobre ti mismo. Tal vez es que no eres suficiente, tal vez es que no mereces amor, tal vez es que tu pasado define tu futuro, lo que sea. Identifícalo, escríbelo si es necesario. Y luego quiero que lo destruyas mentalmente, emocionalmente, completamente, porque esa mentira es lo único que te está deteniendo. Y una vez que te liberes de ella, todo cambia. Segundo, quiero que tomes una acción, solo una, hoy, algo que te acerque a la persona que quieres ser. No tiene que ser grande, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real.
Tal vez es decirle a alguien cómo te sientes. Tal vez es aplicar para ese trabajo que crees que no mereces. Tal vez es simplemente mirarte al espejo y decir en voz alta, merezco ser feliz, lo que sea. Pero hazlo, porque Liria no rompió la maldición pensando en ello, la rompió actuando. Y tú tampoco vas a cambiar tu vida solo pensando, vas a cambiarla haciendo. Tercero, quiero que compartas esta historia, no por mí, sino porque hay alguien en tu vida, tal vez alguien que conoces, tal vez alguien que ni siquiera has conocido todavía, que necesita escucharla, que necesita saber que no están solos, que su pasado no define su futuro, que incluso en la oscuridad más profunda hay luz si tienen el coraje de buscarla. Así que compártela en tus redes sociales, con un amigo, con un familiar, donde sea, porque las historias como esta cambian vidas, pero solo si llegan a las personas correctas, y tú puedes ser parte de eso. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta más profunda. ¿Cuándo fue la última vez que realmente creíste en ti mismo? No en lo que otros dicen de ti, no en lo que tus logros dicen de ti, sino en quién eres en tu esencia, porque Liria pasó toda su vida sin eso. Pasó toda su vida creyendo que era el error que su familia decía que era. Y solo cuando encontró a alguien que la vio de verdad, que la eligió cuando nadie más lo hizo, pudo finalmente verse a sí misma. Pero aquí está la verdad que ella aprendió y que tú necesitas aprender también. No necesitas esperar a que alguien más te vea. No necesitas esperar a que alguien más te elija. Puedes elegirte a ti mismo. Ahora mismo, hoy, puedes decidir que tu valor no depende de la aprobación de otros, que tu destino no está en manos de quienes te lastimaron, que eres suficiente, exactamente como eres, y que mereces todo lo bueno que viene hacia ti. Esa es la lección, ese es el poder, y está disponible para ti ahora mismo si tienes el coraje de tomarlo. Pero seamos honestos. No va a ser fácil. No fue fácil para Liria. Tuvo que enfrentar cazadores. Tuvo que correr por su vida. Tuvo que ver verdades difíciles. Tuvo que romper una maldición que llevaba 20 años en pie. Y tú también vas a tener que enfrentar cosas. Vas a tener que enfrentar tus miedos, tus inseguridades, las voces en tu cabeza que te dicen que no puedes, y va a doler, va a ser incómodo. Van a haber momentos donde quieras rendirte, donde quieras volver a la comodidad de ser invisible, porque aunque duela, al menos es familiar, pero no puedes hacer eso, no puedes volver. Porque ahora sabes la verdad, sabes que eres capaz de más, sabes que tu historia no tiene que terminar donde comenzó, y sabes que el destino, ese mismo destino que llevó a Liria desde el sacrificio hasta el trono, tiene algo increíble esperándote también. Solo tienes que tener el coraje de caminar hacia ello, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Entonces aquí está mi desafío final para ti. En los próximos 7 días, quiero que hagas algo que te asuste, algo que la versión antigua de ti, la que creía las mentiras, nunca haría. Tal vez es hablar en público, tal vez es terminar una relación tóxica, tal vez es empezar ese proyecto que has estado posponiendo. Lo que sea, pero tiene que asustarte, porque el crecimiento no pasa en tu zona de confort, pasa cuando te atreves a salir de ella. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso aterrador, quiero que vengas aquí. Quiero que dejes un comentario contando qué hiciste, cómo te sentiste, qué cambió, porque tu historia importa, tu transformación importa. Y compartirla podría ser exactamente lo que alguien más necesita para dar su propio primer paso. Así que hazlo. No por mí. Hazlo por ti. Hazlo por la persona que estás destinado a ser. Hazlo porque Liria te mostró que es posible. Y ahora te toca a ti probarlo en tu propia vida. Y obviamente, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Activa las notificaciones,
porque voy a seguir trayéndote historias como esta. Historias que no solo entretienen, sino que transforman, que te recuerdan tu poder, tu valor, tu destino, y cada una de ellas está diseñada para despertarte, para sacudirte, para hacerte ver que eres mucho más de lo que crees. Así que no te pierdas ni una, porque tu vida está a punto de cambiar, y estas historias van a ser la chispa que encienda ese cambio. También comparte este video, dale like, comenta qué parte te impactó más, porque el algoritmo necesita saber que contenido como este importa, que historias de transformación, de superación, de encontrar tu valor cuando todos te dijeron que no lo tenías, son exactamente lo que el mundo necesita ahora mismo. Y tú puedes ayudar a que llegue a más personas, a las personas correctas, a los que más lo necesitan. Finalmente, quiero dejarte con esto. La historia de Liria terminó con ella como reina, pero no empezó así. Empezó con ella atada, abandonada, esperando morir, y entre ese comienzo y ese final hubo oscuridad, hubo dolor, hubo momentos donde todo parecía imposible, pero ella siguió adelante, paso a paso, elección tras elección, hasta que lo imposible se volvió inevitable. Y tu historia no es diferente, ahora mismo. Tal vez estés en tu momento de estar atada, tal vez estás en la oscuridad, tal vez sientes que esto es todo lo que hay, pero no lo es. Esto es solo el comienzo. Y si haces las elecciones correctas, si te niegas a rendirte, si recuerdas que tu valor no viene de afuera, sino de adentro, entonces tu final va a ser tan increíble como el de ella. Tal vez no te conviertas en reina literal, pero te convertirás en la mejor versión de ti mismo. Y eso es más poderoso que cualquier corona. Así que ve. Toma tu vida en tus manos, rompe las maldiciones que otros pusieron sobre ti y escribe tu propia historia. Una donde tú eres el héroe, donde tú decides tu destino y donde nada, absolutamente nada, puede detenerte, porque ese es tu derecho, ese es tu poder y es hora de reclamarlo. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este viaje de transformación juntos.